Hola a todos, mi nombre es Doris Emilia Guamán Horna, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina Humana. Actualmente me encuentro cursando el curso de electivo 3 de Introducción a la Estomatología. Reciban un cordial saludo, especialmente usted, docente, doctora Maricel Roxana Valenzuela Ramos. Esta es la presentación de mi video sobre incisivos laterales y centrales, además de caninos superiores e inferiores. Los dientes, por su clasificación, vamos a encontrar incisivos, caninos, premolares y molares. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los incisivos y de los caninos. Para diferenciar un incisivo central superior con un incisivo lateral superior, vamos a encontrar muchas diferencias. Por ejemplo, en los incisivos centrales vamos a encontrar que su borde incisal va a ser más recto, además que su raíz va a tener una forma apical recta y su visión proximal va a tener una comportura lineal cervical cóncava. Y si hablamos de su contorno maxilar, es más recto que la parte distal. En cambio, los incisivos laterales superiores se caracterizan por tener un borde incisal curvado, especialmente en la parte distal. Su raíz va a ser de forma apical derivada al área distal. Su fosa lingual va a ser más profunda y su corona va a ser cuadrangular. Los incisivos centrales superiores teniendo diferentes medidas. Por ejemplo, en la vista vestibular se va a encontrar la raíz del incisivo de 12,5. En cambio, en la parte de su corona vamos a encontrar que va a medir 10, teniendo medidas de sus mamelones de 5,5 o 5,4, variando. En otras literaturas también mencionan que los mamelones pueden medir 5,6. Continuando, hablaremos acerca de la diferencia de los incisivos centrales inferiores e incisivos laterales inferiores. Los incisivos centrales se van a caracterizar por tener rebordes marginales casi inexistentes, además que sus caras distales y mesiales van a ser características porque son muy rectas, además que su visión proximal se va a presentar con una línea cervical más un área cóncava y lo característico es que su raíz es muy estrecha. En cambio, si hablamos de los incisivos laterales inferiores, su raíz va a ser más ancha. Además que su visión proximal va a tener líneas cervicales y son aplanadas. Su ligera desviación hacia la parte distal va a ser una tercia parte de la parte apical y lo que es el contorno distal se va a caracterizar por tener una corona poco abombada o redondeada y sus rebordes marginales van a ser más notorios. Y si nos abarcamos acerca de las medidas de los incisivos centrales inferiores, además de los incisivos laterales inferiores, vamos a encontrar muchas diferencias. Por ejemplo, que un incisivo central en su vista vestibular va a tener en su parte de raíz una medida de 12,5 micras. Y en la parte de su corona va a ser de 9,5 micras. En cambio, todo el diente en conjunto va a ser una sumatoria de 25 micras. Y lo que se puede rescatar es que un incisivo central inferior en su vista vestibular es que su parte de su cíngulo tiene una medida de 3,5 micras. En cambio, los incisivos laterales van a ser muy diferentes, ya que sus medidas se van a regir entre de 14,0 en su parte de su raíz, en cambio en la parte de su corona va a ser de 9,5 micras. Todo esto en la vista vestibular de un incisivo lateral inferior. Ahora hablaremos acerca de los caninos, o también llamados colmillos. Van a estar situados entre ambas arcadas dentarias, es decir, los incisivos y los premolares, pero lo que su existencia vamos a encontrar caninos superiores y caninos inferiores. Continuando, voy a hablar acerca de los caninos inferiores y los caninos superiores permanentes. Si hablamos acerca de los caninos superiores permanentes, vamos a encontrar muchas diferencias. Por ejemplo, que su cíngulo va a ser más prominente, su raíz es más angosta, su cúspide en su borde incisal se va a caracterizar por tener un mayor desarrollo que en la parte del canino inferior, además que su corona es menos angosta y su cara lingual va a tener una parte más accidentada.
Y si hablamos acerca de los contornos, el contorno mesial del canino va a ser que mayormente sea de una parte oblicua, y las crestas marginales se van a caracterizar por ser marcadas, y la parte de su corona superior van a tener cobertura vesticular, con lo que es la diferencia de los caninos inferiores. En cambio, los caninos inferiores se van a caracterizar por tener un cíngulo liso, poco desarrollado, además que van a ser menos anchos que los superiores, es decir, los caninos. Además que su raíz es más corta y más puntiaguda, y sus cúspides incisales, es decir, van a ser menos desarrollada, y su corona, a diferencia del otro canino, de la parte superior, va a ser una corona menos angosta que la parte superior. En cambio, su cara lingual es más lisa, tiene un contorno mesial casi recto, además que sus crestas marginales son menos marcadas. Y si nos abarcamos acerca de las medidas, como podrán observar en las imágenes, los caninos superiores van a tener una medida muy diferencial a un canino inferior. Por ejemplo, el canino superior en su cara lingual va a tener una medida de su raíz, especialmente de 17,0. Además que su parte de su corona se caracteriza por tener una medida de 7,5 micras, esto teniendo una forma hectagonal, y en la parte de su cíngulo tenía una medida de 5,5 micras, y todo el diente va a tener una medida de 27 micras. Además que si nos abarcamos acerca de los dientes inferiores, vamos a encontrar diferentes medidas y teniendo diferentes partes. Por ejemplo, los caninos inferiores, en su parte de la cara mesial, vamos a encontrar las siguientes partes, como la área cóncava y el área de contacto, teniendo las siguientes medidas. Por ejemplo, en la parte de su raíz va a tener una medida de 7 micras, además que en su parte de su corona va a ser de 8 micras. Eso sería todo con respecto a mi video, explicando acerca de las medidas, un poco de las diferencias de cada pieza dentaria, como son los incisivos, los caninos, tanto como superiores y inferiores, además los incisivos laterales y centrales. Muchas gracias, espero ser precisa con mi contenido y que tengan un buen día.